el resto de la obra. En esta exposición quiero analizar algunos de los puntos fuertes de estos primeros capítulos de Drácula y explicar cómo nos pueden ayudar a escribir mejores historias de terror. El invitado de Drácula, los primeros capítulos de Drácula de Bram Stoker establecen la atmósfera que reinará en todo el relato, construyendo una sensación de miedo a través de la combinación de varios elementos clásicos del terror victoriano, los lobos, el cementerio, los espectros, etc. Drácula es una especie de novela de paz. La literatura gótica era un concepto anticuado y excitante para los estoicos victorianos, que no gustaban ya de los personajes melodramáticos y maniestas o las interpretaciones tan típicas del gótico. El estilo mundano con el que Stoker arranca Drácula es habitual en las obras de este tiempo. Siguen sin desviarse de las actitudes y normas de la sociedad victoriana, pero no tarda en mostrar la paradójica naturaleza de su novela. Esa juxtaposición entre lo natural y lo sobrenatural. Stoker crea una atmósfera terrorífica introduciendo lo que más aterra al público victoriano, lo inexplicable. Stoker explota este factor desde el inicio con las misteriosas llamas azules, la fuerza sobrenatural de su cochero o la extraña presencia en la cripta que está a punto de atraparlo. Drácula y la atmósfera de miedo. Esta crea la terrorífica atmósfera poco a poco y desde el primer momento en el primer capítulo, introduciendo a Jonathan Harker, un abogado inocentón de clase media que viaja hacia para hacer un negocio. Harker representa el ideal del hombre victoriano, inteligente, valiente, amante de la razón, aventurero y bastante naif. El invitado de Drácula de Bram Stoker narra la estancia en Múnich de un caballero inglés antes de dirigirse al Transilvania. Es de noche de Walpurgis, brujas, y a pesar de las advertencias de su cochero, decide dar un paseo solo por el bosque. Aunque no se menciona el nombre del caballero, se supone que es Jonathan Harker, uno de los protagonistas de Drácula. De hecho, algunos estudios de la obra de Stoker creen que este es el primer relato del capítulo de Drácula y que no fue publicado porque los editores lo consideraron superfluo para la historia. Un relato en el que el caballero inglés se enfrenta a unos hechos sobrenaturales escalofriantes que ponen a prueba su cordura. Sobrevive gracias a una solicitud del conde y un lobo. El relato concluye en un antiguo y oscuro cementerio en medio de un bosque, donde hay una tumba de mármol, con una gran estaca de hierro atravesándolo, en la que se encuentran grabadas las palabras Den, Die, Toten, Reiten, Schnell, porque los muertos viajan deprisa, fragmento del poema Leonor de Gottfried August Burger, y donde se encuentra con el espectro de una vampiresa llamada Condesa Dollingen de Grasse. El espíritu de este malévolo y hermoso vampiro despierta de su encierro de mármol para conjurar una tormenta de nieve antes de ser golpeado por un rayo y volver a su prisión de piedra. Sin embargo, los problemas del caballero inglés no han terminado, pues un lobo emerge de la ventisca y lo ataca. Sin embargo, el lobo se limita a mantenerlo caliente y vivo en la nieve hasta que llega ayuda. Cuando el protagonista finalmente está devuelto a su hotel, le espera un telegrama de Drácula, con el que va a reunirse en Transilvania, y en el que le advierte de los peligros de la nieve y los lobos en la noche. La concepción lingüística de este texto es todo lo que los personajes hablan, todos sus diálogos, todo lo que dicen tienen un significado, por lo tanto no hay que sobreentenderlo, ni pensarlo demasiado para entender esa palabra, frase o oración. Es todo el plan lector, de los pies hasta la cabeza, sin necesidad de buscar ironía, sarcasmos, chistes. Todo esto hace parte de la concepción lingüística. Ejemplos. El terreno que usaba ahora es mucho más pintoresco. En la oficina en correos averiguo el nombre de la gente. Concepción psicolingüística. Es todo aquello que en la obra tiene un significado, pero nuestra mente le da otro. Es todo lo que tiene un significado único, pero nuestro cerebro lo asocia con otra cosa, palabra, frase o relación. Como en el texto pasa varias veces, ejemplos, la palabra transmitir hace referencia a transmitir un programa, un show de televisión, pero también se nos viene a la mente esa transmisión de sentimientos, de pasión, miedos, etc. La concepción sociocultural es todo lo que tiene un significado único, pero la sociedad nos ha inculcado con otro significado. Es una palabra que por más que nos dicen su significado verdadero, no la entendemos, pero nos dicen el significado que le puso la sociedad y en ese mismo instante comprendemos la palabra. Ejemplos. Chillido. Esta palabra puede referirse a un niño llorar o al sonido que las puertas viejas hacen. Ratas. Hoy en día un animal, pero lo hemos asociado para decirles a los niños que juegan a un videojuego. Bueno,
Ahora, las ironías, sarcasmos o obras literarias dentro de mi plan lector. Durante mi plan lector, tras de leerlo 2 veces, me di cuenta que no tiene muchas obras literarias, sarcasmos o ironías. Lo único que encontré fue esto. Y sacó su reloj, un grande y viejo instrumento alemán de plata, tan grande como un nao. Eso es un sarcasmo porque en la antigüedad se habían relojes muy grandes, pero no tan grandes como una verdura. Malcolmson sonrió al recordar las palabras de la señora Dempster. Los duendes son las ratas y las ratas son los duendes. Eso es claramente un sarcasmo, porque no hay ratas parecidas a los duendes y obviamente las ratas no son duendes. También hay un fragmento de un poema de Leonor de Gottfried August Burger, el cual es el siguiente: Den die Toten reiten schnell. Y eso sería todo. Gracias por su atención. ¿Y quién es Bram Stoker? Fue un novelista y escritor irlandés, conocido por su novela Drácula en 1897. Nació el 8 de noviembre de 1847 en Clifford, Irlanda, y falleció el 20 de abril de 1912 a la edad de 64 años en Londres, Inglaterra. Su causa de muerte fue un accidente cerebrovascular. Bram Stoker fue el tercero de 7 hermanos. Su familia era burguesa, trabajadora y austera, cuya única fortuna eran los libros y la cultura. Su mala salud lo obligó a llevar a sus primeros estudios en su hogar con profesores privados, ya que pasó sus primeros 7 años en cama debido a distintas enfermedades. Su ideología. Bram Stoker nos ofrece una visión propia de su tiempo sobre el bien y el mal. Nos trata de inculcar una ideología sobre lo que está bien y lo que está mal, sino que ofrece un enfoque totalmente cristiano sobre el bien y el mal partiendo del mito del vampiro. Muchas gracias.